Los periodistas. Los periodistas. Aquí estamos en la mesa de los lunes, aquí voy a presentar en el orden de aparición Javier Fernández, digo Javier Cobos Fernández, ya estamos hablando del Twitter de Cobos Fernández, Fernández Cobos, me quedé atorado ahí, don Humberto Aguilar Coronado, don Luis Alberto Martínez, director editorial del Popular, espero que se conecte Claudia Ramón, dijo que sí, el doctor Luis Ignacio Arbezú está en Alemania o en Roma, no sé qué, viene viajando. Entonces no se conectará hoy con nosotros él, pero arrancamos. A ver, tengo varios temillas, ahí se los suelto. Un tema que me interesa mucho y a lo mejor Javier puede opinar de esto puntualmente. Mercosur y la Unión Europea firman el acuerdo que crea la mayor zona comercial del mundo como claro mensaje a la política económica de Donald Trump. Elegimos el comercio justo sobre los aranceles, dice von der Leyen. Y Milei anticipa una rápida ratificación en Argentina y pide lo mismo al Parlamento Europeo. El chantaje. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, pone arancel del 10% a países contra el Plan Groenlandia. Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, el Reino Unido, los Países Bajos y Finlandia deberán pagar un arancel del 10% a todas las mercancías enviadas a Estados Unidos solo por el hecho de ir en contra de los planes estadounidenses de apoderarse de Groenlandia. A partir del 1 de febrero de este año, los países que mencioné deben pagar el arancel del 10% y el 1 de junio de 2026 el arancel se incrementará al 25% y será exigible y pagadero hasta que se alcance un acuerdo para la compra total de Groenlandia por parte de los Estados Unidos. Esto del 10 y el 25 ya nos lo aplicó o nos lo quiso aplicar a México, se acordarán el año pasado. Se repite la estrategia de Donald Trump en este chantaje. Un artículo de fondo de Anna Bosch que salió publicado hace unos días, Nuevo Orden Mundial. El señor Trump, tres imperios y menos democracia. Donald Trump ha roto el bloque occidental y acelerado el cambio en el orden internacional. Se esboza un mundo dividido entre potencias con sus zonas de influencia y menos democracia. En un año, Donald Trump cumple un año de presidente el 20, acaba con 80 años de alianza occidental. ¿Quiénes son los tres imperios con menos democracia? Los Estados Unidos, China y Rusia. Mike Vigil, exdirector de Operaciones Internacionales de la Administración para el Control de las Drogas en Estados Unidos, la DEA, afirma que Donald Trump continuará presionando a México en el combate a los cárteles, esto frente a los recientes acontecimientos realizados por el presidente estadounidense. Si rompen con Morena en temas nacionales, si rompen con Morena, PT y Partido Verde perderán el registro. Es el pronóstico de Pedro Mellado Rodríguez, columnista especializado en la materia que publica en el portal Sin embargo. Y dice, en los comicios de junio de 2024, Morena ganó por separado, sin coalición, 37 de los 300 distritos electorales del país. PT y Partido Verde no ganaron ninguno. Pues, vapeadores, no sé si ustedes en familia tengan la práctica, el consumo de esto. En el momento en el que comenzó a pues, aplicarse la ley, el gobierno de la Ciudad de México decomisó este fin de semana 50,000 vapeadores. Temas locales, ¿qué pasó con Leonardo Ariel Escobar? La desaparición de este profesor de la Ibero y posterior localización volvió a provocar que los estudiantes y los académicos dieran la cara y salieran a la calle. Un caso que yo creo que hay que darle vuelta, hay que buscarle por qué se perdió durante tantos días Leonardo Ariel Escobar. En fin, son los temas que yo pongo ahí en la mesa. Ustedes, por supuesto, pueden hacer lo que se les pegue su regalada gana y opinar de lo que quieran. Maravilloso, A ver, maravilloso. ¿quién arranca? Me arranco, A ver, Jesús Javier. Manuel. Bueno, pues sobre el primer tema que pone sobre la mesa, pues yo creo que sí es el tema, yo no diría ni siquiera de la semana, sino de los 3 últimos días. Sí. A mí me gustaría ir en tres grandes puntos. El primero es, efectivamente, Trump el 17, 16 de enero, pues, hace un par de días, anuncia precisamente este 10% de aranceles a la Unión Europea, a 8 países en particular de Europa,
como tú bien dijiste, Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Países Bajos, Finlandia y Gran Finlandia. Bretaña, Sí. que no es toda la Unión Europea. No, 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 son Precisamente, los países que se oponen. exactamente, exactamente. Por eso es que hice esa precisión. Precisamente condicionando la venta y presionando por el tema de la venta de Groenlandia. A ver, aquí, si se imponen esos aranceles a partir del 1 de febrero, del 10% y del 25% a partir del 1 de junio, en caso de que no cedan, tenemos que ver cuál es el juego de los ganadores y perdedores. Si nos damos cuenta, Estados Unidos depende de estos países en general de la Unión Europea en mucho menor medida de lo que la Unión Europea depende de Estados Unidos. De modo que en caso de que se lleven a cabo estos aranceles, quien más raspado va a salir va a ser Europa. ¿A qué me refiero? Estados Unidos depende en términos de comercio internacional de Alemania en un 5%, de Reino Unido en un 3%, de Países Bajos en un 2%. Esto te suma una dependencia aproximadamente del 10% de Estados Unidos respecto de la Unión Europea. Por el lado contrario, para la Unión Europea, sus exportaciones más o menos son alrededor del 20% con Estados Unidos, es decir, prácticamente el doble. Entonces, en el ejercicio de una imposición de aranceles, que resultarían aranceles recíprocos de parte de Europa a Estados Unidos, porque a mí me ponen los aranceles de ida, yo te los pongo de regreso. El problema es que Estados Unidos depende de los países europeos en máximo un 10%, mientras que Europa depende de las exportaciones hacia Estados Unidos, de sus exportaciones, en más de un 20%. Entonces le va a doler mucho más a Europa. A ver, O pero sea, ese es el sí, enfoque bajo la óptica económica. sí, Sí, pero es un chantaje. Como no me apoyas para que yo me quede con Groenlandia, te subo los aranceles. Oye, perdóname, pero eso, en el siglo XIX era mal visto ya. ¿Qué Ah, onda? ¿Qué pasa? esa parte, Jesús, no te la discuto. El enfoque que yo te propongo es Económico. básicamente el económico. ¿A quién le va a doler más en términos económicos? Independientemente de que políticamente sea lo más incorrecto del mundo, si se lleva a cabo, efectivamente sí es una medida, digamos, efectiva de presión, porque ya hizo sus cálculos Trump y ya se dio cuenta que, digamos, en el recuento de los daños, él va a salir perdiendo, pero menos de lo que va a salir perdiendo Europa. Insisto, prácticamente 2-1. Mientras que Estados Unidos depende de Europa en un 10%, de estos sumados, esos países máximo un 10%. Europa, en términos de comercio internacional, depende de los Estados Unidos en más del 20%. Entonces, ahí tienes un poquito o un orden de dimensión de quién va a salir más raspado. Sí, Ahora, esto por llevado otro lado, al escenario de la geopolítica cambia el orden mundial. Luego sí, entonces estamos hablando Sí. de una concepción de la política internacional, de la geopolítica, del Estado de Derecho internacional totalmente diferente. Por eso cito el artículo de Anna Bosch, que no sé si lo leyeron, si no se los mando, del nuevo imperialismo, claro, dividido en tres: Estados Unidos, China y Rusia, sin democracia, donde la democracia no existe. Eso es un asunto totalmente, muy delicado. Sí. totalmente. Yo no pude ni Ahora, dormir anoche de pensar en esto. ah, Claudia, te- perdón, no, no, no te di termino. los buenos días, perdón, Claudia. Buenos días. Claudia, buen día otra vez. Buenos días. Y termino con esto, mi queridísimo Jesús Adelante. Manuel. En un ejercicio de perspectiva, ahorita que comentabas el tema de la alternativa, que también es una noticia de los últimos 2 días, de la firma, del último día prácticamente, de la firma del Mercosur, Es un resulta golpe muy ser fuerte, ¿eh? más o menos, Es no el creas que mercado tanto más muy grande fuerte. del mundo, Mercosur y Unión Europea. ¿Sabes cuánto importa el comercio internacional del Mercosur en el comercio mundial? No tengo la menor idea.
de 1,5 a 2% de todo el mundo. O sea, No pinta, no es mucho, pero no es va mucho. a desplazar los precios de producción de la Unión Europea, por ejemplo, en temas de ganadería, en temas de hortalizas, todo lo que produce el campo, la mano de obra del Mercosur es más barata y no hay el control de calidad tan severo que cuesta dinero en la Unión Es Europea. cierto, Eso va a desestabilizar también el tema de la economía en Europa del primer nivel, de la parte del campesino, vamos a llamarle así. en ciertos sectores específicos sí. Sin embargo, en términos globales, si Europa decide ya dejarse de casar con Estados Unidos por ese 20% de dependencia que tiene con Estados Unidos y quiere depender más bien del Mercosur, estaría apostándole al mercado más pequeño. Insisto, de el comercio mundial, alrededor más o menos del 30% es representado por el comercio entre Estados Unidos y Europa. Y por otro lado, del comercio mundial, el Mercosur aporta del 1,5 al 2% mundial. Es decir, no, difícilmente yo pensaría que lo va a sustituir. Mm, Interesante. ¿Alguien quiere sobre estos temas, sobre este mismo tema o pasamos a otro? Ustedes dicen. Pues lo que decían, a ver, permítanme, lo que decían en términos de geopolítica, ¿no? Lo que implica Groenlandia y desde la visión de Trump en el ámbito de la seguridad y de la cooperación. Y ciertamente esta represalia, ¿no? A mí me preocupa la visión que tiene Trump en el sentido de cómo está presionando pues a los países para llevar a cabo su plan, ¿no? Y en este sentido no tiene límites, o por lo menos no le vemos límites. Una. Y dos, bueno, pues esto también nos atañe. No sé si en el mediano plazo, en el corto plazo, pero, caray, también ha estado poniendo los puntos sobre la I en el tema de México. Y bueno, Groenlandia, si Groenlandia es preocupante, nosotros que tenemos una frontera muy amplia y además estamos muy cerquita, pues tendríamos que pensar o reflexionar Pero no vamos a ser invadidos. A los Estados Unidos no les conviene anexarnos. A los Estados Unidos lo que les conviene es tener el control sobre el cono norte exactamente. por la invasión de Rusia y de China. O sea, es geopolítica y negocios. Así es. Sin embargo, esto que tú acabas de decir, de que lo que le interesa es el control, es un Sí. punto que Ahora, no podemos perder de vista. intencionalmente no metí en la lista de las tonterías que leía al inicio, porque no me las sé de memoria, como Javier Cobos, que se sabe de memoria todo, es la popularidad a un año del presidente Donald Trump. Es Mm, asombroso, asombroso. Les voy a poner una gráfica que sale publicada en un diario que yo creo que ustedes leen todos los días, The Economist, ¿no? Digo, me imagino que lo han de leer diario. Vean esto. 363 días del mandato de Donald Trump, el índice de aprobación neta del presidente, fíjense, se borraron los números ahí, es de 50 y algo, 45, no sé por qué no salen acá, pero, o sea, está por debajo de lo que debe ser. Tiene menos 16 en mm, relación a lo que tenía. Ahí hay datos mm. de cada estado, de cada uno de los sitios en donde se hicieron las encuestas, pero tiene alrededor de 46% de aceptación y 54% de rechazo. No sé por qué se borraron los numeritos de los porcentajes acá. Le voy a dar refresh a ver si aparecen. Ahí está. El índice de aprobación neta del presidente es de menos 16, 0,4 puntos más que la semana pasada. 40% aprueba, 56 desaprueba, 5 no está seguro. ¿Por qué no se refleja en la calificación de los gobernados de su país la gestión que está haciendo Donald Trump hacia el exterior? Pregunta. Hola a todas, todos. Muy buenos Luis, días. Buenos días. ¿Cómo están? este Buenos tema lo días. sembré para ti. Sí, claro, seguramente. Este, pues yo creo que aquí de entrada, a ver, creo que las políticas de Trump han tenido
cierto rechazo hacia adentro, y creo que hoy la cúspide de ese rechazo se puede dar con estas pues enfrentamientos que ha tenido la policía norteamericana al interior, ¿no? con el Por ICE. supuesto, sí, ¿no? Yo creo que por allí en algún libro decían, no crees mártires, ¿no? Y creo que el gobierno de Trump ya creó su primer mártir dentro de territorio norteamericano, que es esta mujer baleada, ¿no? Por la policía. Ajá. Asesinada. Asesinado, baleado. O sea, finalmente, en un acto que además está grabado totalmente, que dio la vuelta al mundo, no es como algo que esté sujeto a pudo haber sido, ¿no? Como Interpretación, sí, a estas interpretaciones que se daban en los ochentas, noventas, con estas correcto, cámaras de seguridad que estaban correcto, en las patrullas donde se atacaba a personas de la comunidad correcto. afroamericana y que se daba, no, es que si le analizas por ahí tenía un arma, ¿no? Y estaban propensas a que hubiera un lugar a dudas. Hoy no hay lugar a dudas. Pasó lo que iba, pasó lo que pasó y fue perfectamente grabado, ¿no? Y Nada, creo que nada más creo, como referencia para reforzar esto que estás diciendo, la resistencia contra la invasión de lo que llaman la Aistapo. ah, Aistapo ahí de está, Trump ¿no? en Minneapolis es una campaña de miedo militarizada. Y el cartel, ICE and Trump, chinga la migra. Interesante, Ay, ¿no? yo creo que este tema de alguna manera está acabando con esta percepción norteamericana de poderío norteamericano hacia afuera, ¿no? Que finalmente es parte del Great American, El MAGA, el MAGA. el MAGA, ¿no? El Make America Make Great Again, ¿no? America Great Again, Creo sí. que esto ya trastoca esta narrativa y de alguna manera, pues evidentemente el ciudadano de a pie de Estados Unidos ya está sintiendo esto, ¿no? Evidentemente también siempre va a ser económico, ¿no? El tema. Habrá muchas invasiones a países, pero si el norteamericano promedio no ve un incremento en sus ingresos, pues no será esto significativo, ¿no? Y por supuesto que coloca a México en una posición importante. Fíjense que yo estuve leyendo, me llamó mucho la atención una columna de Emilio Lezama en el Universal, que se llama Levantar la cabeza. Y sostiene cosas bien interesantes porque él habla de la famosa doctrina Estrada, que se ha convertido pues ya en un refugio tibio de las políticas La internacionales de piedra de México. toque de la política exterior mexicana. Exactamente, ¿no? Cuando dice, ¿sabes qué? Es que es la política del Doctrina avestruz, ¿no? Estrada, que yo creo que nadie ha leído la doctrina Estrada, pero es una buena referencia, ¿no? Este asunto de mantener y respetar la soberanía de todos los Sí, países y que todos los sí. países tienen derecho a regularse en sus soberanías, ¿no? Respeto su soberanía como deben respetar la mía, lo cual en principio suena bien, ¿no? Benito Juárez. Pero de acuerdo a la tesis que plantea Emilio Lezama, me agradó mucho esto porque él hace un análisis de cómo esto se ha convertido también en una política exterior del avestruz, ¿no? Pasan las cosas hacia afuera y nosotros metemos la cabeza, ¿no? Y sostiene también que no debemos de olvidar la posición tanto geográfica como estratégica que México tiene para ejercer un liderazgo en América Latina, ¿no? Y que en este punto de mantenerse al margen, lejos de ayudarse, se condena a ser parte de las demás, las condiciones que están imperando con Trump. Y subrayo mucho algo que me pareció bien, bien importante. Digo, ahí a lo largo habla también, compara con cómo ha llevado su política exterior, por ejemplo, Brasil, y que no es privativo, que la izquierda también puede tener una política exterior más abierta, más fuerte, y habla del caso de Lula en Brasil. Pero algo que me llama mucho la atención es que dice, es que nosotros tenemos los consulados. Desde los consulados, y tenemos un montón de gente del otro lado. En la medida en la que México hiciera más fuerte su presencia y liderazgo desde los consulados, con las personas mexicanas, latinas, que están del otro lado de la frontera, en la medida en la que se construya una verdadera comunidad allá adentro, tenemos una posición política invidiable. O sea, no los chinos, ni los rusos, ni los chinos tienen a un montón de gente adentro de Estados Unidos. Y entonces lo que él plantea dice, a ver, pues hagamos una política en donde verdaderamente construyamos liderazgos en algo que ya tenemos allí, que son los consulados, ¿no? Me pareció muy importante esta tesis porque en realidad creo que
Todas las vejaciones que se están dando con la policía, todos estos, hacia adentro, todas estas manifestaciones que se han dado, Persecuciones, sí. todas estas persecuciones, ¿no? Al final generan un desánimo que si fuera capitalizado a través de una política exterior mucho más activa en términos de ejercer un liderazgo, creo que Claudia Sheinbaum tiene la oportunidad de ejercer un muy buen liderazgo en términos no de una confrontación, porque allí yo creo que ambas partes, ¿no? Y particularmente creo que Claudia Sheinbaum ha dado por lo menos la imagen de una no sumisión, ¿no? Y creo que nada más si esta imagen es creada como ese liderazgo mexicano en donde decimos, a ver, México tiene esto, ofrece esto, esto, y evidentemente también acompañada de resultados, claro. Creo que México tendría una gran oportunidad para ejercer un O liderazgo sea, los latinoamericano. consulados vienen a ser como los topos en la guerra de guerrillas. Vienen a ser esos escondites que de pronto cuando se hace necesario que distribuyan armas, que distribuyan los movimientos, la resistencia, como la resistencia francesa en la Segunda Guerra Mundial, esos son los consulados mexicanos. Y desde ello se puede hacer, o sea, digo, más allá de esta parte bélica, creo que en su sentido estratégico también ideológica, ¿no? Es decir, a ver, desde Claro, allí se porque son pueden generar, divulgadores de son un pensamiento, divulgadores de sí, un mexicanismo y claro. entender también, y hablo con el mexicanismo porque pues recordemos que del otro lado del río Bravo asumen que todos son mexicanos, ¿no? O sea, hondureños, salvadoreños, todo eso. Entonces, en esa lógica creo que se puede construir este nuevo latinismo que tiene que ver con, hey, o sea, recuerda que por cada empleo que se da en Sudamérica a partir de la manufactura, en Norteamérica hay 3 empleos, ¿no? Y recuerda que nosotros estamos haciendo un montón de impacto en el Producto Interno Bruto de Estados Unidos. Creo que hay buenas oportunidades, me pareció un gran análisis y creo que es eso. Creo que México, reitero, tiene una gran oportunidad de tener un liderazgo latinoamericano. Ahora, ese gran liderazgo tendrá que pasar por los asuntos internos como la reforma electoral y las alianzas que Morena pueda Exactamente, el seguir tema es la manteniendo casa. con Ahora vamos. PT y con el Verde, porque si rompen, Morena se queda colgado de la brocha. Pero bueno, es O otro sea, asunto. Morena y el narco en estos Está momentos bien. son las complicaciones y son Interesante los enfoque. lastres que en este momento para cualquier política internacional nos complican esta posibilidad de Interesante liderazgo. el enfoque. Es más, es para quitarse el sombrero, pero en esta ocasión mejor me lo pongo para hacer juego contigo con la gorra. Uy, don Humberto, estás muy callado. No, bueno, estaba escuchando con mucha atención tanto a Javier como a Luis, pero tuve un problema técnico. Ahora se me apagó mi computadora. Bueno, algo No, está ya, pasando por acá. eso es boicot, compañero. Yo creo que sí. Pero fíjate, me refiero a lo último que comentan. Sí tiene que pasar el asunto internacional por la decisión interna de qué va a ser el gobierno. Esta semana fue muy pesada, creo yo, para la presidenta y el gabinete, porque ya se empezaron a manejar nombres de los políticos narcos que está exigiendo el gobierno norteamericano su entrega para poder avanzar en la cooperación y en la negociación del ¿Tienes tratado. los nombres de los que se han manejado? Pues digo, se manejaron el nombre del gobernador Rocha Moya, el del gobernador Américo Villarreal, el de Adán Augusto, por supuesto, el de Ricardo Monreal y Alfonso Durazo, que están siendo recurrentes las menciones que se tienen de esta lista y de estos nombres. Me parece que eso, aunado con la rebelión interna de El Verde y el PT, y la falta de información suficiente sobre la realidad de la negociación que viene con el Tratado de Libre Comercio, me parece que está complicando terriblemente las cosas para la presidenta. Yo en lo personal creo que el Verde y el PT lo que van a hacer es aceptar lo que les digan desde el gobierno para aprobar la Pero van reforma a negociar, electoral. van a negociar. Sí, pero la negociación va a ser que no salga a la luz pública todas las corruptelas de Alberto Anaya, por ejemplo, en los famosísimos Cádiz,
que durante muchos años en el presupuesto de egresos de la Federación hay una cantidad muy importante de dinero para financiar esas instituciones que tiene y maneja el PT, o no proceder en contra de las invasiones de tierras de la familia de Lili Aguilar, que en Chihuahua está claro que pues así salieron adelante como partido político, como invasores de tierras. Y en el caso del Verde Ecologista, pues la verdad es que Los por, negocios internos, toda por, la así es, corrupción que se ha generado desde Chiapas cuando fue gobernador aquel. pues no Pero hombre, te das cuenta que desde todo esto antes. tapa, no sé si de casualidad, el tema de la persecución a los hijos de López Obrador y Sí, a claro, López sí, sí, Obrador. sí, por O sea, ya supuesto. no se menciona, ya. Sí, pero también se ha mencionado que en la lista está un familiar muy cercano a López Obrador, ¿eh? Y uno de ellos puede ser su hijo. Habrá que esperar y ver si esto realmente se cumple o simplemente será nuevamente la amenaza hacia el gobierno de los Estados Unidos, hacia el gobierno mexicano, para dejarlos actuar impunemente en territorio nacional, agarrando capos de la droga y del fentanilo. Pero en el terreno político los van a amenazar con, no sacar, con sacar cosas públicas a los dirigentes de ambos partidos políticos y los van a doblar. Lo peor que puede suceder es que les digan, ya dejen sus partidos y vénganse a Morena para fortalecer la estructura de Morena. Se dio a conocer esta semana que más de 400,000 afiliados de la CENTE se afiliaron a Morena. Eso es una barbaridad, Sí, porque sí, sí. es un terreno muy difícil. Va a ser una cancha no pareja para la contienda electoral. Y si ya afiliaron a esa cantidad de militantes o sindicalizados de la CENTE, no les dude que el PT y sus militantes se vayan a Morena, y el Verde y sus militantes también se vayan a Morena, y se repartan las candidaturas aunque no haya plurinominales. Así de fácil. Hay un Y en el análisis caso, que salió por ahí publicado, Beto, de cómo llegaron los líderes de las cámaras y los principales operadores del poder legislativo a las curules. Y sí, fue por la claro, vía plurinominal, no fue por elección todos, directa. no, no, todos, todos. Ricardo Anaya del PAN, lista nacional, pues Nacho Mier, eh, eh, Que le robaron las llantas a su hijo, a una, bueno, no a su hijo, sino a la camioneta de su a la hijo. camioneta de su Las hijo, sí, sí, cuatro, sí. fíjate nada más sobre qué habrá sido un mensaje siciliano. No sé, pero la inseguridad en Puebla está muy complicada también. Todos los líderes de los grupos parlamentarios de todos los partidos políticos llegaron por la vía plurinominal o por vía de la lista nacional. Yo, por ejemplo, en lo personal, veo con buenos ojos la desaparición de los 32 senadores de lista nacional, porque rompe el pacto federal y, por supuesto, la naturaleza misma del Senado de la República. Dejar dos de mayoría y uno de primera minoría me parece que sería una buena expresión de la proporcionalidad. Pero no estoy de acuerdo, por ejemplo, en la desaparición de diputados, del número de diputados, ni en la desaparición de las plurinominales. Pero creo que van a encontrar una fórmula de representación proporcional que pueda ser atractiva pues para los partidos políticos de oposición, que entre otras cosas están pasando por una etapa bien complicada, tanto el PAN como el PRI. La verdad es que pues no se ve cómo puedan avanzar, y los partidos políticos que están tratando de integrarse al mapa político electoral, pues sabremos dentro de unos días quiénes cumplieron con los requisitos establecidos por la Constitución y la ley electoral para formarse como partido político. ¿Algún Hasta pronóstico ahora, sobre estos nuevos partidos, Beto? yo creo que el partido promovido por la presidenta Claudia Sheinbaum, que tiene sus mismas iniciales, CSP, lo va a lograr. Creo que a Somos México se lo van a negar, pero van a litigar. Y hay un partido político ahí impulsado por la masonería, promovido ¿Existe desde, todavía la masonería? pues por lo menos a ellos lo difunden así en sus redes sociales. Ah, o sea que podríamos decir que al PAN lo impulsa
La antimasonería, Dilo, ¿cómo dilo. le llamamos? No, no, hombre, A ver, está bien complicado ver quién impulsa el PAN, chico, la verdad. tiempo de hacerme un café, sigue hablando. No, 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 y bueno, eso es lo que yo creo. Entonces, pero será importante ver si se integran, cuál va a ser el papel que van a jugar cada uno de estos partidos políticos, porque puede pasar que lo que hizo López Obrador, que dejó un partido político para formar el suyo, y que la presidenta Claudia Sheinbaum pueda dejar su partido político, del cual ya solicitó licencia, es decir, ahorita no está como militante del partido, y pueda apropiarse bueno, no apropiarse porque ya es suyo, del partido político que está fundando con esas siglas, CSP. Como diría Campoamor, en este mundo traidor nada es verdad ni es mentira, Así todo es, es según del color del cristal con el que se mira. cierto es. Ahora Luis, ¿Quién más? Es, oigan, bueno, yo nada más, de entrada, bueno, casi en su totalidad, hoy estoy muy de acuerdo con Humberto en su Uf, totalidad. Salvo, eso quiere decir que Humberto ya está actualizado, ya dejó el pesebre. Ya. no, 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 porque creo que pues muchas de las cosas que está planteando son vigentes en la política actual y cómo están las cosas y preocupantes. Me preocupa porque creo que hacer opinión, hay un detalle que sí me necesito poner en la mesa, que tiene que ver con esta lista. A ver, no defiendo a ninguno de esos impresentables, ¿no? O sea, Rubén Rocha, Américo Villarreal, cualquiera de ellos, ¿no? Perdón, pero Laida, salió Monreal. publicada esa lista por el gobierno de no, Estados No, no, es que no, Unidos o ese, es no. una ese es el punto. filtración de alguien ahí Es nada que ese es más. el punto del que yo partiría este análisis, ¿no? Independientemente de que, insisto, todos esos impresentables no son defendibles, ¿no? El Departamento de Estado jamás publicó una lista, ¿no? Mm. Se surgió como una desinformación. Ya se ha aclarado muchas veces que esa lista no existe, ¿no? Pero sin embargo, pues esta lista ha servido como un punto de partida para hacer análisis. Lo complicado es eso, ¿no? Partir del análisis a partir de la desinformación, ¿no? Claro. Esta lista no existe, no existió, nunca se ha publicado, nunca se ha comentado. Y claro, en el argot, sabrás, le llaman el famoso borregazo, ¿no? Alguien lo dice y empiezan todo el mundo a opinar sobre de ella, ¿no? Entonces, hacer ese cuidado. Ahora, creo que sí es importante que revisemos el historial de todas estas personas y sabremos, digo, por supuesto que yo no defendería ni pondría las manos ni tantito por Américo Villarreal, ¿no? Por supuesto, ¿no? Y en Tamaulipas, ¿no? Creo que hay mucho que plantearnos de esta relación política, poder narcotráfico, en el que desde luego, tolerados por este pragmatismo de Morena, ha hecho que pues todos estos apellidos que no tendrían que haber estado relacionados con la 4T en el mejor de los casos, porque se supone que en sus estatutos, en sus planteamientos iniciales, pues estos pertenecían a la mafia del poder. Bueno, el pragmatismo de Morena ha hecho que ahora ellos tengan que cargar con todos estos fantasmas. Y ahí está Rocha, y ahí está Américo, y ahí están todos ellos. Sí. Tengo mis dudas, por ejemplo, con el hijo de Andrés Manuel, no porque, insisto, lo defienda, me parece que pues es otro junior, ¿no? Es otro Nepo Junior, ¿no? Que no ha hecho nada a su familia por apartarse de el símbolo de al que Morena en su momento se había planteado de la austeridad y de acabar con las viejas políticas del poder. Lo Oye, único que espérame, demostró. espérame. Y que López Obrador no le dijo a su hijo, oye, Ah, cálmate. bueno, pues es que es Claro. eso, o sea, también uno cuida a Hay sus una hijos y a su tolerancia de familia. A ver, parte del todas las padre. personas, aquí Humberto me da la razón, pero cuando uno está participando en política, sabe uno que nuestra familia está participando en política, nos Claro, guste o no, ¿no? O sea, claro. uno trata de mantener a la familia fuera de la política, pero pues si el hijo, si la esposa, si el hermano, si alguien se porta mal en este asunto de la política, los cubetazos le van a tocar a todos. Y si tengo un hijo que se anda paseando en Japón y gastando en hoteles, pues evidentemente le va a pegar a la figura del papá. Allí creo que es un tema de una charla en la mesa de la casa, en donde todo el mundo dice, a ver, en este tiempo, y no se trata de falsas modestias, pues estoy enarbolando un planteamiento político. Yo creo que lo Mira, hizo.
Creo que quieres comentar algo, Sí, Humberto. yo estaría de acuerdo contigo, pero mira, son diferentes formaciones políticas. Eso que tú dices con respecto a la familia, evidentemente en mi casa sí fue planteado. Y por eso nadie se dedicó a la política en casa, ni para arriba ni para abajo. Entonces yo no tuve ese problema. Y su comportamiento social de mis hijas siempre fue muy mesurado y no llegaron al escándalo. Pero en otras mesas, yo creo que estos valores No, a ver, no se espérame, es que hay plantean. familias que se han dedicado a la política. Claro, vea Te los pongo Monreal, ¿a poco tú crees dos, que dos hablan de casos esto? diferentes. Los hijos de Memo Pacheco no se dedicaron a la política, se dedicaron a los negocios ¿Mm? con los Sí. políticos. Los hijos de Melquiades se dedicaron a la política. Sí. A No ver, todos, ¿eh? yo lo he discutido en otras mesas. A ver, médicos tienen hijos médicos, abogados tienen hijos Ujú. abogados. Pues si tu papá es bueno para la política, como tu papá tiene un buen despacho de consultores, como tu papá tiene un buen consultorio, pues evidentemente le das un punto de partida a tus hijas, hijos, para dedicarte a eso. Y digo, creo que hay familias, en efecto, enteras que comparten los mismos apellidos, ¿no? Y luego incluso se vuelve un lastre, porque digo, pues yo puedo tener una buena participación política, ser un buen orador, ser una buena oradora, tener muchas intenciones, estudios, irme a Harvard, lo que sea para participar en el poder, pero tengo un hermano papanats que es un ratero, pues ya no pude participar porque compartimos los mismos apellidos. Partiendo del hijo del nepo hijo de Andrés Manuel, yo creo que en él los odios están creados por su apellido, por Sí, supuesto. Yo no me lo metería de ninguna manera en el tema de la lista del narco. Digo, no porque no existen pruebas ni Ujú. existen acusaciones serias en torno a eso. Tendría que haber, yo insisto, no lo defendería, pero pues me parece que esté en esta lista tiene que ver más con los odios que carga de su papá, como podrían claro. meter a Noroña, ¿no? En algún momento, ¿no? Noroña peca de muchas cosas, creo que no, de una relación con el narcotráfico. El resto, lo que tiene que ver con los partidos políticos satélites, me parece que, pues, en efecto han visto por sus propios intereses y en el pecado llevan la penitencia, ¿no? Y lo más grave, y con esto termino, en efecto, la afiliación masiva de la mitad del CENTE a Morena, eso es terrible, atenta con los estatutos de Morena, Ujú. atenta contra toda cultura cuatroteísta que en algún momento se había planteado, y peor aún es escuchar a voces al interior de Morena que defienden esta práctica diciendo, pero no, es que su afiliación es individual. No, por supuesto, bueno, pues sí, individual, pero hacen fila todos para estar Ujú. en la misma. ¿Algún pronóstico sobre este tema? Porque yo leí esa referencia periodística y me acordé de El Baester, Ujú. Claro, del claro. poder que Claro. desarrolló El Baester y que además fue derivada, en el momento de Carlos Salinas, fue derivada del enorme poder que había desarrollado Jongitud Barrios. Claro. Ujú. Pero también Ujú. hay que O sea, recordar, estás bueno, hablando del voto corporativo, voto Sí, estás sí, hablando corporativo, sí. del viejo PRI, estás hablando del sistema contra el que luchó López Obrador, estás hablando de cuando los grupos políticos se dividían en el CENTE, en la CTM, en la claro, CNC. en el Sí, CNOP. sí, sí, sí. Bueno, 3 puntos nada más. Primero, me cuidé mucho, mi querido Luis, de no decir que era una lista del gobierno americano. Dije, una lista que manejan diversos personajes. Estoy completamente de acuerdo contigo, no hay una lista oficial y no creo que la den a conocer, ¿eh? Esa es mi opinión personal. Segundo, en el tema de los partidos políticos, te acabo de mandar una infografía, Jesús Manuel, ojalá la Sí, puedas ahorita poner, la veo. que habla precisamente de cómo van los partidos políticos, estos nuevos, o más bien, estas agrupaciones que se quieren conformar como partidos políticos. El que les decía CSP se llama Construyendo Solidaridad y Paz. El que se supone impulsa la masonería se llama México tiene vida, que va en segundo, digamos, lugar del número de firmas recopiladas. Y el tercero es Somos México, que está, según esta infografía de Pols MX, con la fuente del INE directa, le faltan casi 90,000 firmas a esta agrupación Somos México, ¿no? ¿Eso Entonces, es mucho o es poco? es mucho. 90,000 firmas para tan pocos días que faltan. Creo que el registro
o el deadline es para el último día del mes de enero. Entonces estamos a 15 días o menos de que se cumple el plazo, ¿no? Bien. ¿Comentarios? Sí, yo. En cuanto a lo que están señalando cuanto a lo que están señalando de la información es bien interesante, ¿no? Porque cada vez es más como que esa filtración que hay sobre ciertos nombres. Y obviamente ahí uno que sobresale es el gobernador de Sinaloa. Yo no me, yo sobre esto a veces me pregunto si es una forma de que él sienta pasos y lo lleven a renunciar o lo quemen. Me queda claro que en un momento dado es sacrificable, ¿no? Ante esta situación. Y con respecto a los hijos el hijo de López Obrador, ciertamente, él no podemos decir, sí, en ningún momento que esté ligado con el narco. Más bien podríamos decir que el problema es precisamente el dispendio o la ostentación que hace de la vida que lleva, ¿sí? Ese es el punto. Y me parece que en ese aspecto, ciertamente, yo coincido con Luis Alberto y lo he defendido siempre, ¿no? El hecho de que en un momento dado el papá sea político, pues no cierra la puerta para que los hijos no lo sean. Me parece que ahí hay quienes incluso han llegado a hacer un buen papel como en un momento dado lo pueden llevar a cabo un médico, un Sí, maestro. pero estás hablando de profesiones que pasan por la universidad. Aquí estás hablando de capitalizar el prestigio del expresidente, Así es, la y ese carga es el política del punto. expresidente. Ese es el punto, la incongruencia con la que se ha manifestado el hijo con respecto al discurso del padre. Pero Totalmente. además no aprende, podríamos decir, en el lenguaje coloquial. O sea, es Ujú. decir, no solamente no va en la línea, sino que además pareciera que va en contra, ¿no? Em, es hacer evidente esa ostentación, es hacer y decir, me vale sorbete, ¿sí? Que eso es lo que me parece que es el problema, porque puede haber una continuidad. De hecho, a lo largo de la historia de México, pues hemos visto cómo los hijos, pues van, ¿no? Hay, incluso hablábamos de hasta dinastías, pero el problema me Pero parece que espérame un está. segundito, porque esas dinastías son equiparables a los cacicazgos. Ah, O sea, podríamos yo ponerlos así. creo que si queremos ser un país demócrata, si Morena quiere ser un movimiento partido demócrata, debe pasar el tamiz del influyentismo de por qué estás en ese cargo. Y ahí pasa el observador y Luisa María Alcaide y no te hablo de Los otros, Batres y muchas de los demás, no ¿no? te hablo de otros estados, pero, pero o sea, pasa por una serie de cuestiones. Mira, y es el caso de cuando dicen, es que es la esposa de, bueno, pues hay Sí, ¿y esposas que son qué? muy ¿Y capaces, qué? Por el hecho sí, de que era la esposa de López sí, Obrador, a la señora la candidatearon para la rectoría de la UAP. sí. El problema está cuando no hay esas habilidades, cuando no hay esa congruencia, ¿no? Podríamos decir. Me parece que ahí hay un problema. Y lo que decían que se me hizo muy interesante, que decía Luis, el partir de información que no se ha publicado. Y creo que ahí, ciertamente, ¿no? Hemos caído en esta dinámica, mucha, por lo menos en lo personal, de decir, es que Sí. se está planteando esto. Sí. Y Ahora, no tenemos los datos, sí, ¿sí? no hay fuente de información válida para esto. Esto repercute en el orden de la sociedad mexicana, repercute en las percepciones, repercute en los escenarios económicos, Javier, la inestabilidad o el influyentismo de los grupos políticos, lo que pasa con Morena, de si el PT y el Verde siguen respaldando para la reforma electoral o se abren. ¿Repercute esto en la economía? Sin duda, Jesús Manuel, sin duda. De hecho, si tú te fijas en el reporte de INEGI respecto al tercer trimestre de 2025, tuvimos una contracción económica y eso no es gratuito. Eso
aun cuando hubo un récord, entre comillas, de inversión extranjera directa, precisamente también al tercer trimestre de 2025, los acuerdos que se tomaron de inversión en infraestructura de 2022 y 2023 se cristalizaron en términos de entrada de recursos en, ¿cómo se llama esto?, para infraestructura en 2025, por lo cual hubo ese récord, pero no lo ves reflejado en crecimiento económico, porque eso fue una reinversión de utilidades en su gran mayoría, precisamente reservándose por la gran incertidumbre que estaba generando la reforma judicial y la exacerbada violencia en el país. Por supuesto que disuade los capitales en infraestructura física, sin duda. Y eso lo vimos en el reporte de INEGI del tercer trimestre de 2025. Contracción económica. Claro, se vio efectivamente reflejado que los inversionistas que le meten en infraestructura física se están esperando y están siendo muy cautos porque no les está gustando el escenario. ¿No les está gustando? No, los números te lo dicen. Ah, chinga. En eso no me había fijado, pero está interesante. Es un Basta con ver agregado. los números. O sea, espérame, Veníamos. espérame, pero esto va a repercutir en que en defensa de los intereses de los empresarios, de los inversionistas, actúen a favor de determinadas ideologías o partidos o movimientos políticos para reforzarlos, para tener espacios de protección a sus intereses. Eso Yo es lo creo que que ahorita, hicieron con el PAN durante mucho tiempo. sí, yo creo que van a estar Es lo que hizo expectante. Trump, el señor el petrolero que le dio $6 millones para su campaña en las negociaciones ahorita con Venezuela. La primera venta de petróleo venezolano que sale va a ser para la empresa del que lo ayudó con 6 billones. Le representa un negocio de $250 millones. Eso es el capitalismo. Entonces, en México, ¿qué? En México no ha habido, digamos, los empresarios no han visto claridad con quién se tendrían que aliar, como si, por ejemplo, sucedió A en ver, Estados Unidos. Carlos Slim, y sus cuates, no han visto con quién, hombre, toda la obra que hicieron No, 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 del sexenio me refiero, pasado. me refiero de 2025 hacia adelante. Ok, ok, ok. O sea, los negocios que hicieron ya los hicieron, sí, efectivamente, con los que eran visiblemente sólidos para aliarse. Pero de aquí en adelante, creo que no tienen esa claridad. E insisto, los números no mienten. La contracción económica que tuvimos al tercer trimestre de 2025 te está diciendo que los empresarios están holding their horses, o sea, están amarrando sus caballos porque no saben a qué caballo apostarle. Y mientras la economía se Claro, claro. contrajo en Esto punto que estás cero. diciendo me trae a la memoria una columna que escribí hace como 30 años o más, me acuerdo, en la época de Jiménez Morales, por ahí de los 80s, man. Y escribí una columna donde decía yo, Pitágoras no era del PRI. Cuando no tenía yo nada que hacer, man, yo empecé a hacer cosas así. No, no me cabe duda que la creatividad es lo tuyo. Bueno, O la improvisación también, man. A ver. la gran mayoría de la inversión extranjera directa que llegó en 2025 no se está metiendo en fierros porque los empresarios no tienen claridad a qué caballo le tienen que apostar. ¿Crees que los empresarios vayan a participar en el rumbo de la reforma electoral? La verdad es que yo creo que han sido bastante tibios Ah, sí, por temor, porque, a ver, en mi última columna, lo que les sí, platico sobre sí, el SAT. sí. O sea, No, no van a ellos participar. están súper temerosos de que No. siendo el 45% de la economía total, que es la economía formal, porque el otro 55% es economía informal, ese 45% no va a patear el avispero para que le caiga el SAT mañana. Mm. Y es que es eso, ¿no? El SAT se ha convertido, siempre lo ha sido, pero hoy más que nunca se ha convertido en un instrumento de ajuste, ¿no? Totalmente, totalmente. No sé si tuvieron la oportunidad de ¿Ajuste leer o persecución? Ajuste y ¿O persecución. es un medio de disuasión a la disuasión? disidencia, Sí, literal.
es un medio de disuasión a la disidencia. O sea, En lo la, estaba. en la época de Maquio, en una conferencia, a lo mejor Beto se acuerda de esto, en la época de Maquio, cuando no se lanzaba todavía para la candidatura presidencial, pero intervenía en muchos foros, decía que los empresarios de México estaban divididos en dos categorías. A ver si te acuerdas, Beto. Los palomos y los otros, ¿cuáles? No, no me acuerdo. ¿No te acuerdas? No. Los halcones y los palomos. Mm, ¿Qué hace un halcón? Va por la presa. ¿Qué hace una paloma? huye de Huye la de... presa, ¿sí? Sí, Maquio era un empresario completamente distinto a los que hay ahora, ¿eh? Oh, no, pues por favor, hombre. Fíjate, esa clase empresarial de entonces era muy combativa, muy fuerte, y bueno, pues, es conocida la expresión de Manuel Gutiérrez en un informe presidencial diciéndole a López Portillo, mientes, ¿no? También. Y, Pero y ¿Algunos en yo este locales coincido, tienen algo o les Bueno, y coincido. vale? nada más esto, me quedé reflexionando sobre lo de que decía Javier, también cómo ha impactado la reforma judicial, bueno, la cuestión de la elección y demás, y lo que ha pasado con el Poder Judicial en las inversiones, ¿sí? Que es otro de los... Totalmente. Es clarísimo en las Ujú. cifras. ¿Sí? Esa incertidumbre, ¿sí? Y ese temor también que existe por parte de los empresarios. Ahí sí desconozco las cifras en cuanto a las inversiones, pero sí me llama la atención cómo se ha venido dando, ¿no? Y hoy ante la reforma electoral, pues es lógico que también haya ahí ciertas suspicacias, ciertas restricciones en cuanto a la inversión. ¿Sí? Sí, Como un agravante, ¿no? El aumento de la inseguridad. Hemos visto cómo los empresarios se han visto también afectados en ese claro. tema. Oigan, no, ¿No? no sé si les parezca oportuno, pero el tema del académico desaparecido en Nuevo León, Leonardo Ariel Escobar, Mm. durante casi 2 semanas, todo este caminar de la comunidad universitaria de la Ibero, la solidaridad que se dio en los planteles Ibero a nivel nacional. ¿Cómo lo ven esto? Hay algunos datos que yo no tengo precisos. El joven voló a Monterrey porque no tenía el vuelo directo para la Ciudad de México, esperando la conexión, lo detuvieron los señores de migración, lo entregaron a la Guardia Nacional, o al revés, la Guardia Nacional lo detuvo, se lo entregó a migración, se lo llevaron a unos separos, luego lo dejaron libre y se perdió 12 días o algo así. Luis Alberto, tú publicaste algo en estos días en el Popular. Sí, pues estuvimos dando seguimiento al tema desde que pues, la universidad puso el tema en la mesa, ¿no? 12 días después. Todas las reacciones del Estado mexicano tanto en la mañanera, cuando al final llegó, como el momento Eso en el... parece ser que fue lo que inclinó la balanza a favor, ¿eh? Y mira, yo analizaría esto desde dos perspectivas, ¿no? Uno que tiene que ver con la información y otro que tiene que ver con las personas desaparecidas. En Mm. el primer caso, ¿no? Que tiene que ver con las personas desaparecidas, creo que hemos entrado en México, quizá en el mundo entero, pero particularmente en México con la incapacidad que tienen las autoridades de los tres órdenes de gobierno para tener un protocolo claro ante personas desaparecidas. Eh, Hemos entrado en algo que, miren, voy a sonar muy feo, pero no lo he masticado y probablemente en algún momento lo voy a justificar en una columna que le podríamos llamar el marketing de desaparecidos. Suena El- horrible, sí. pero ¿por qué suena horrible el marketing de desaparecidos? Porque desafortunadamente las personas, eh, cuando viven una tragedia de esta magnitud, pareciera que hoy tienen que hacer lo que sea necesario, salir en medios, hacer campañas, ponerse creativas, creativos, hacer árboles de desaparecidas, desaparecidos, hacer
y gritar y ponerse y cerrar una calle. Por supuesto que yo cerraría 15 calles si algo me pasara así, ¿no? Y suena horrible llamarle el marketing de desaparecidos porque hoy pareciera que tenemos que tomar a los medios y hacer todo lo creativo posible para que se visibilice una desaparición y el Estado mexicano haga algo por él, ¿no? Por la persona desaparecida. Y eso pasó, ¿no? Pasa en la Ibero, por supuesto que el peso de una institución como es la Universidad Ibero, pues que genera que pueda cerrar una calle y que nadie le grite ni nadie se oponga a que la Ibero cierra una calle, ¿no? Porque no es lo mismo cerrar una calle por exigir la desaparición de un profesor de una universidad privada a que lo hagan miles y miles de personas que también salen a las calles protestando cosas, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, finalmente hace un eco. Y el eco hizo que hasta la mañanera llegara y que el Estado mexicano y que las autoridades regiomontanas y demás tuvieran que hacer pues lo que les toca, buscar abajo de las piedras, ¿no? Por eso el gobierno de Nuevo León saca videos de gente buscando en terrenos y llegando y buscando. ¿Por qué? Porque ellos también tienen que evitar que esta desaparición, como tantas que ha habido, pues les pegue en su impacto político, ¿no? Entonces, es muy triste para nuestro país que tengamos que acudir a la creatividad para visibilizar y que podamos hacer que las autoridades inmediatamente reaccionen ante una desaparición. Ajá, Lo ok. segundo tiene que ver con la información. Sí. ¿Qué le pasó? Allá voy. Lo segundo tiene que ver con la desinformación y la falta de ella, ¿no? Cuando el Estado mexicano, bueno, cuando el Estado en general no es capaz de brindar información certera, genera huecos. Y todos esos vacíos de información son llenados por un montón de historias. Si el profesor, si fue detenido porque el profesor era, porque por su origen Porque colombiano era colombiano. tenía un estereotipo y por lo tanto lo iban a detener, ¿no? Si fue drogado saliendo del aeropuerto, si fue detenido en el aeropuerto y llevado a un lugar y hoy el Estado mexicano, bueno, el gobierno de De Nuevo Nuevo León León. está tratando de ajustarle. Es decir, ante la falta de información de quien debería de darnos información, que es el Estado, evidentemente se generan muchas dudas e incertidumbres. Cuando también pues la misma institución y yo creo que la Ibero misma pues se metió en un tema que es pues defender a alguien de su comunidad, ¿no? Y hacerlo con poca información, ¿no? Porque ellos también tenían poca información, hicieron lo más loable que era sumar a su comunidad a exigir la aparición como lo agradecería yo que cualquier comunidad lo hiciera, pero evidentemente hoy la universidad necesita también información para saber qué pasó allí. Por allí ya la gente del anexo, ¿no? Trabajadores, bueno, un trabajador del anexo dijo, bueno, es que esta persona llegó toda desorientada al anexo, le tuvimos que ayudar, no hicimos el macho, no hicimos la identificación con la persona que había salido tanto Espérame, tiempo en la un televisión, paréntesis. etc. Espérame un paréntesis. Según dicen en las novelas policíacas y en las películas y las series, cuando alguien es detenido, le hacen un diagnóstico clínico para demostrar que no fue ni torturado ni golpea nada. En este caso hay un reporte de lo que sucedió con esta persona, con Es este que ese es el tema, académico. ya han pasado 48 horas desde su aparición, ¿no? Han pasado 48 horas de su aparición, ya lo fue a ver hasta el fiscal, ya lo fueron a ver autoridades de Nuevo León, digamos, ya todo el mundo sabe que el señor apareció y está dando sus declaraciones. No hay mucha prisa o no hay mucho interés de decir, a ver, qué fue lo que dijo, en qué Ujú. condiciones lo encontraron, en Estaba. qué condiciones Ujú. toxicológicas lo encontraron. Es decir, es otra vez esta cadena de desinformación. Y entonces esto, pues plantea las suspicacias, ¿no? A ver, ¿qué Ujú. pasó? Y vamos a tener una semana, mientras no exista una información oficial, que también la universidad tendrá que solicitar, no, mientras no existe esta información, vamos a llenarnos de suspicacias en las que diremos, bueno, probablemente sí lo detuvieron por su origen, y lo cual sería terrible que el Estado mexicano detenga Ujú. personas en Colombia por su origen, porque estaríamos repitiendo estos prejuicios, y terrible O sea, porque está nosotros también pasando, o tenemos sea, nuestro el ICE. aeropuerto de la Ciudad de México está lleno. Exacto, porque el aeropuerto de Estado De de Ciudad de Monterrey. México está lleno de colombianos que Ah, son
que están atorados allí porque autoridades de migración traen el prejuicio y los atoran. ¿Y qué pasa? Por cierto, comentario al margen, que cuando uno va a Colombia, en mi visita reciente a Bogotá hace como unos 8 meses, me trataron muy mal en la entrada de Bogotá. Se portan muy mal. Y yo en ese momento me indigné. Digo, pues sí, se contesté lo que... Es más, yo asumía que me iban a tratar mejor que como me tratan cuando uno entra a Estados Unidos, que también lo tratan uno mal, ¿no? Pero no, me trataron verdaderamente mal, pero entendí que también aquí en México les estamos tratando mal, porque partimos del prejuicio, colombiano igual a drogas y cosas feas, ¿no? Entonces, partamos del hecho que haya una autoridad que no hizo su chamba, que hizo su chamba partiendo del prejuicio o asumiendo un prejuicio que lo encierra, toman una mala decisión y que a partir de esa mala decisión con la mediatización que se dio, lo único que generó es crecer una bola de nieve que hoy el Estado, Nuevo León, la Federación y quienes sean, no están pudiendo controlar, ¿no? Y eso tiene que ver, insisto, por la falta de información, ¿no? Entonces, especular, digo, ojalá el profesor en algún momento pueda salir, ¿no? Declarar, Si una decir, vez que se contar. recupere, que pase todo Sí. este trauma mediático y contarnos qué pasó, ¿no? O qué recuerda que pasó, o qué le dijeron que recordara que pasó, ¿no? Eso es, creo que, los puntos delicados de este caso. Claro. No tiene nada que ver con lo que charlamos cada semana, pero ¿han leído algo sobre el caso de Julio Iglesias? Yo me interesé, bueno, Sí. primero por la prensa del corazón, pero dos denuncias de dos personas que trabajaron con él en Punta Cana, en su residencia, que dicen que es una cosa fuera de serie, y que se ha desatado todo un movimiento político en España en contra de Julio y de lo que se supone pudiera ser como Epstein, una red de tráfico, de escándalos, de abusos de Julio, que dicen que ha tenido 3,000 mujeres. Yo me Ujú. puse a hacer cuentas por la edad que tiene, 82 años, no sé a qué edad habrá comenzado, pero pues sí era activo el condenado viejo este. Pero independientemente de sus canciones y todo eso, se está politizando este tema de la denuncia de acoso, de violaciones, de maltrato de personajes. Personajes. ¿Llegará esto a México? Ah, ¿te refieres a si mujeres mexicanas? No, el caso que Dices, denuncien a un mexicano, a un personaje de México, por acoso. mira, yo creo que Se ha politizado, ¿eh? sí, yo creo que es complicado. A ver, em, yo creo que muchos han utilizado el poder en México para, pues, para llevar a cabo este tipo de acciones. Y me parece que ahí nos falta todavía sacar a la luz, ¿sí? A mí me parece que falta estoy buscando las palabras, falta, no, no es que les falte valor, es que hay muchos elementos en nuestra cultura que harían que incluso las mujeres fueran juzgadas de manera negativa, ¿sí? Yo lo veo complicado, aunque déjenme decirles que en ese sentido, digo, ¿cuántos políticos no habrá, o gente que tiene poder, ¿sí? Y cuando digo gente que tiene poder, no me refiero a al poder político, sino en diversas dimensiones, el poder económico, el poder incluso académico, ¿no? No, no, en este sentido, pues han presionado, han hecho esto, ¿no? De que se den estas situaciones. Y también me pregunto, por algo que vi alguna vez, es hasta qué punto, pues hay quienes han buscado acercarse a personajes de esta naturaleza, ¿no? A mí me llamaba la atención, leía, ayer me botó el teléfono, el algoritmo, una declaración de Olga Brinskin, por ejemplo, en su relación con Julio Iglesias. Y digo, ciertamente, estos personajes buscan la oportunidad. Yo me preguntaba alguna vez cómo era posible que pudiera tener o haber tenido relaciones con tantas mujeres. Y una de las preguntas era, bueno, ¿y cuántas lo habrán hecho voluntariamente? ¿Y Y además cuántas? cuando no había Viagra, ¡ja! Sí, y No, cuántas exactamente ese eh, punto. sí O se sea, vieron
La comida gallega Sí, de las sí, Rías adelante, adelante. Baixas, yo me llevé con el cocinero de Julio Iglesias, estuve 15 días con él, ahí en Vilarosa García, y yo comí lo que le hacía en su casa, los mariscos Ujú. gallegos, pero no he llegado a ese número, caray. Oye, oye, Jesús Manuel, Te pasas. No, Jesús pero Manuel, ahí ah, esta situación, ¿no? De forzar las situaciones, sí, que porque tiene poder, sí, porque es un personaje, porque ¿quién le va a creer a una determinada mujer en esa situación? No sé, son muchas cosas que me parece que sí, 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 sí pero mira, la entran en el. denuncia se da en el área política de Punta Cana, pero la mueven a España. Ahí se politiza el asunto. a ver, Jesús Manuel, un poquito en lo que, tratando de responder un poquito a lo que, a tu pregunta inicial y complementando un poquito lo que comenta Claudia. ¿Llegará a México, no llegará a México? No, no, no llegará a México. Está en México. O sea, es bien Está sabido, o bien, sea, está no bien, tengo los documentos en la mano, está bien. pero es bien sabido que hay una red de trata de blancas, que es un negociazo. Por cierto, hace un año más o menos publiqué un artículo sobre el modelo de negocio de trata de blancas, en conjunto con el doctor Eric Gómez Tagle López, del INACIPE. Hicimos un trabajo de investigación sobre trata de blancas y la red es un modelo de negocio internacional que alcanza a Europa, Asia y América perfectamente bien Y organizado. aquí muy cerquita, en Tlaxcala, tenemos uno de los centros Sí, productores. uno de los centros de expulsores de mujeres que inició por un tema de negocios y después se dieron cuenta de personas que trabajaban en México, ellos se dieron cuenta que pues sus esposas podrían trabajar mientras ellos trabajan y había doble ganancia. Pero bueno, esa es una historia que empezó ya hace muchísimos años y que está en la Merced y que hay documentación al respecto. Pero lo que también se sabe es que sí existe, insisto, yo ahorita no tengo los documentos en la mano, pero sé que existe una red de tráfico de trata de Personas. blancas a nivel mundial, en donde están involucrados empresarios y políticos que los han mantenido completamente en bajo perfil. Entonces, respondiendo a tu pregunta, oye, ¿eso llegará a México? No, no llegará a México, ya está. Sí, Me, pero me, ahí estás hablando ya en concreto del tráfico o de la posición de. Voy a contar una anécdota. Venga. Híjole, no sé si contarla, pero. bueno, en lo que te decides, yo nada más No, a me ver, acuerdo es que de las sí botellas. es importante, ¿eh? ¿Se acuerdan ustedes de aquella campaña que se hizo en el momento de la sucesión de Melquiades Morales Flores, que no se decidían si iba Rafael Moreno Valle, si iba Mario Marín? ¿Sí se acuerdan? Surgió un rumor, la preferencia sexual de Rafael, ¿sí? No se había casado todavía. Yo investigué y estuve en alguna reunión donde se comentó el asunto y pregunté, y creo que es la primera vez que lo voy a contar públicamente, o sea, así en el programa. Todo esto tuvo que ver con un negocio. El hijo del gobernador y un señor de Huauchinango que luego llegó a ser diputado y senador y no sé qué tantas cosas, que daba reparación a los helicópteros del gobierno de Mario Marín. Ahí les dejo el dato, ahí todo el mundo sabe quién es. Mm. Organizaron la compra del helicóptero para el gobierno del estado, ajeno a la gestión de la Secretaría de Finanzas. Los encargados de la compra del helicóptero eran el subsecretario de egresos, Fernando Manzanilla, el de compras, creo que Toño Penich estaba también en esa comisión. Pues ya saben cómo son estas cosas. Cuando se compra un helicóptero no es precisamente una licitación porque es un asunto de seguridad del Estado. Se hicieron las gestiones con las empresas vendedoras en los Estados Unidos e invitaron a comer a Rafael, a Fernando y a otros, las personas que mencioné antes, el hijo y los socios del hijo. Los invitaron a comer a la Ciudad de México para llegar a un acuerdo sobre la compra del helicóptero. Y después de la comida, los llevaron a tomar una copa a los de finanzas, al grupo de finanzas que le llamaban. Los llevan por ahí, por la colonia, no voy a decir dónde, y estaban en un departamento, en una suite enorme, un piso, y de repente se aparecen unas muchachas.
muy decentes, por cierto, según me contaron. Y pues ya saben ustedes cómo son esas cosas. Y entonces se las ofrecen y los del grupo Finanzas dicen, ni madres, se dan la vuelta, se despiden y se van. Y ahí empezó el asunto de decir que esos personajes tenían preferencias sexuales diferentes. El rumor se fue corriendo, se fue corriendo, se fue corriendo. Llegó el momento en el que se convirtió en un hashtag, dirían hoy día, en un trend topic. Y bueno, pues no hubo nada de eso, pero se generó ese asunto. Les podría contar más cosas, pero ya no. Y bueno, me estaba yo Luis Alberto acordando. creo que sí lo sabe también este asunto. Bueno, a Y ver. y bueno, me estaba ya acordando ahorita que decían del escándalo de las botellas, ¿no? Del whisky, de No, cómo se no, no, catalogaba. no, no, no. Eso fue una interpretación de los periodistas de Rafael Moreno Valle contra Mario Marín. O sea, Pero lo yo, cierto es que, fíjate que yo recibía como cliente a Kamel Nasif en el restaurante. Cuando estaba en Puebla, comía varias veces ahí. Y yo sí le pregunté un día, le dije, oye, ¿cómo estuvo eso de las botellas, de las preciosas, o cómo dijo? ujú, Las preciosas botellas, o algo así. Y se enojó mucho, ¿eh? Era muy violento él. Y me dice, mira, estaba yo en París y compré unas botellas de Baccarat, de coñac, pero en la ujú, botella de Baccarat. Y se las mandé al gobernador. El enojo fue que las recibió y una vez que llegaron se acabó la primera. Me imagino que el gobernador solo. No, eso no lo sé. Y él se molesta porque le dice que esas botellas debía haberlas guardado para compartirlas. mm, Pero no hubo mujeres, o sea, alguien interpretó eso, ahí sí siembras la duda, mm. esa es la posverdad, ahí se empezaba a manejar ya la posverdad y además había un personaje ahí que ahora está muy aquí con la academia en la universidad, pero había un personaje que era especialista en el manejo de la posverdad, manejó hasta la posverdad del Comité Ejecutivo Nacional del partido donde Beto Aguilar hace rato no se presenta. Bueno, yo como Javier diría, pues no sé, no es que llegue, es que me parece que esas cosas sí pasan, Por ¿sí? supuesto. Sí pasan. Yo no sé si es nuestra cultura la que inhibe ese tipo de denuncias en un momento dado, ¿sí? Pero pero es lamentable, ¿sí? Por Pero es donde lo algo que ha quieran ver. sucedido históricamente, desde las cortes del rey faraón, del faraón, de toda, o sea, es algo innato a la condición humana del poder, del ejercicio del poder, del dominio sobre el otro, y sobre todo en las sociedades donde la mujer no tiene participación activa de la vida social, cultural, política. A ver, bueno, o sea, sí, 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 por miles de años comimos sin gobiernos y tarde o temprano los utilizamos Exactamente, también. Creo que exactamente. como generación hoy nos toca entender que hay cosas que se tienen que romper, ¿no? Los Claro. viejos, como hoy se habla, ¿no? Estos viejos rancios de los ochentas que en efecto no era por guapos, o sea, no es que Julio Ujú. Iglesias fuera guapo, No, era un a mis hombre rico. reservas, pero tenía un tipo que es un tipo que tenía poder, ¿no? Tenía el poder no solo económico, porque siempre se ha asumido que por el poder económico es que tenía mucho dinero, no, es que es un tipo No, que era capaz de construir o destruir carreras, es un tipo que tenía una influencia en un medio, por lo que haya sido, ¿no? Y como él, decenas de personajes. Pues sí, el que él haya podido tener 3.000 novias, 3.000 aventuras o lo que sea, ¿no? Y que para algunas personas se vea esto como un hito, pues es que en realidad, pues tener esa capacidad no es, insisto, ni por guapo, pues es por el poder que podía tener, ejercer sobre todas estas personas, ¿no? ¿Y quién Y llevó así la como él. contabilidad? Sí, y porque además así hay personajes contemporáneos que también han sido, hoy son esos, son héroes de generaciones todavía. Creo que
en un ámbito han ido cambiando, pero pues de todos modos hay muchas generaciones en donde el patriarcado se mantiene en esta resistencia absoluta, ¿no? La normalización, ¿no? El asumir que esto Ujú. es una persecución a este pobre hombre que quieren acabar con su carrera ahora que está en el ocaso de ella, no, terrible, ¿no? Creo que se tiene que perseguir. Si se ha utilizado políticamente esto, por supuesto, en efecto coincido con Javier, por supuesto que esto ya lleva años en México, ¿no? Desde otra configuración, creo que hoy hay muchos más ojos viendo el comportamiento de hombres, ¿no? O sea, ojo y escrutinio público ha hecho que más personas tomen conciencia y más si tienen un tema de poder, tomen conciencia de que pueden meterse en un problema si hacen algo indebido, ¿no? Eso creo que es fundamental porque hoy, más allá de las leyes, porque en nuestro país todavía no hay no están totalmente consolidadas las leyes que puedan defender la violencia contra las mujeres, desde luego que no, pero hoy creo que hay más medios que pueden amplificar esto, ¿no? Luis de Llano es el ejemplo, es un ejemplo Ahí clásico. tienes un ejemplo Mexicano, ¿no? clarísimo. Luis de Llano es alguien que ejerció poder, por supuesto, desde su trinchera como entrenadores, como muchas personas que desde sus trincheras ejercieron poder, y condicionaron, ¿no? Raúl Velasco y probablemente decenas de políticos. El tema es la A instrumentalización. ver, a ver, a ver, a Eh, ver. ¿Se acuerdan ustedes cuando alguien reveló el libro de los actores, las actrices de claro, de Televisa? Televisa, el Que catálogo. había un libro, el El catálogo catálogo. le decían, El famoso catálogo de y se lo Televisa, ¿no? mostraban a los políticos, a los empresarios, a los narcos, y les decían, a ver, ¿a quién quieres? Cuesta tanto. Pero fíjate, Jesús Manuel, que aquí es bien interesante porque todo el mundo reveló el nombre de las mujeres que estaban en Pero ese no de quién catálogo y lo nunca revelaron presentaba. el nombre de quienes lo adquirieron. No, ¿y quién lo O presentaba? sea, aquí lo interesante es que se ponía el nombre de las mujeres. ¿Perdón? No quién presentaba el famoso Ah, ¿se catálogo. cortó o me corté? No No, sé. no, no. Esa es otra. ¿Quién presentaba el O sea, catálogo? ¿Y con qué fines? Evidentemente era hacer negocios. O sea, ese es un asunto que hay que esculcarle bien. Los medios de comunicación poderosos han crecido por el contubernio con los políticos corruptos. totalmente. A los que les van, a los que no hay que, a los que cuidan de que sus nombres no salgan Exactamente, como consumidores. exactamente, exactamente. O sea, porque hoy es el producto, se pone el ojo y ojo, que feo que lo tenga que decir, pero ese producto que se generó en ese catálogo, el foco estuvo en las personas que estaban en el catálogo, reitero, pero ¿cuántos lo consumieron? ¿A cuántos verdaderamente se les imputó una acusación por menores de edad, por todo lo que se daba, ¿no? Creo que ese es el punto, ¿no? Las investigaciones periodísticas hoy tendrían que ir en torno a las y los consumidores de la trata. No digo que las víctimas, pero en realidad, ¿quién consume esa trata? ¿Quién consume a todas las chicas tlaxcaltecas que hoy han sido víctimas de esa explosión desde afuera? ¿A quién, digo, en su momento, cuando vino esta red del priismo en Estado de México, recuerdan, perdón, en Ciudad de México, este líder del PRI que tenía básicamente un prostíbulo dentro del partido, ¿no? Sí, el hombre está en la cárcel, pero también cuántos consumieron lo que él generó en esa red, ¿no? Entonces, creo que medios y Estado tendrán que poner hoy también principal atención en personajes como estos, quienes perpetúan esas violencias, ¿no? No en la victimización, sino en quienes hoy están perpetuando, ¿no? A ver, esto comienza por los municipios. De Tlaxcala llegan las camionetas a la 14 Poniente, en lo que era Santa Rosa, todas las mañanas antes de las 10 de la mañana. Lo han documentado reportajes periodísticos. Se bajan las chicas, se colocan en las puertas de los estacionamientos, de los comercios. Enfrente hay dos o tres hotelitos de mala muerte que tienen la condición de contar con agua caliente. Y ahí suceden cosas. Y el ayuntamiento lo sabe perfectamente bien. No este, todos los ayuntamientos de los últimos 30 años. Del PAN, del PRI, de Morena, de todos. Y nadie logra parar el asunto. Yo pregunto, quienes han sido funcionarios, ¿cómo se elige al encargado de gobernación de giros comerciales de vía pública? ¿Qué condiciones deben tener? Porque para mí el asunto de la tolerancia de la prostitución callejera y la organizada como empresa ya establecida
El otro día vino un amigo a comer y me dice, ¿qué crees? Es un inmobiliario y me dice, ¿qué crees? Que se acercó un nuevo cliente que me dijo que si podía yo ayudarle a vender el fulano de tal, de esos donde tienen fama, porque están pidiéndole derecho de piso. Ah, ahí hay otra agravante ya. ¿Quién protege todo esto? ¿El orden federal, el orden estatal o los órdenes municipales? A ver, Los tres, mira, yo que tuve la experiencia de ser el secretario de Gobernación aquí en el municipio de Puebla, nosotros teníamos la intención precisamente de atacar ese y el ambulantaje y el robo de autopartes. Son muchos problemas los que tiene la ciudad. Desafortunadamente, ustedes lo saben, a mí lo único que me dieron tiempo fue de reordenar el comercio informal en época de la Feria de Puebla. Pero el 3 de mayo es cuando me corre a mí Gabriel Hinojosa, yo ya no pude pues seguir operando para enfrentar los diferentes problemas. ¿Cómo se escogen a los funcionarios? Bueno, la verdad es que a mí me dejaron poner a mis directores, salvo cuando llegó el problema del compadrazgo de Gabriel Hinojosa con Pepe Momoxpan, que Pepe Momoxpan era un anarquista, contrario evidentemente a lo que el PAN proponía como principio básico de actuación en el comercio informal, ¿no? Él todavía era partidario de entregar los permisos a los líderes y yo actué entregando permisos a cada uno para que no se los vendieran los diferentes liderazgos. Esa fue la gran diferencia que yo tuve con Pepe Momoxpan, y Gabriel Hinojosa le dio la razón y me corrió a los 3 meses de empezada la administración. Los demás, pues bueno, yo escogí a gente ciertamente que participó en el Partido Acción Nacional, pero que tenían un reconocimiento o reputación en la sociedad poblana, ¿no? Y ahí escogí, por ejemplo, a gentes como Matías Rivero, como Carlos Montiel, como eh, Alejandro Serrano, en fin, gente que pues dio los resultados que se tenían que dar en su momento. Después cambiaron mucho las cosas y las decisiones se tomaban por de diferente manera, mi querido Jesús Manuel. voy a tratar de convocar para algún momento a la señora Alejandra Fonseca. ¿Mm? Ella hizo un estudio en la época de, no sé si fue de Pacheco Pulido, No presidente antes. municipal, presidente municipal, Sí. presidente Bueno, municipal, sí. No sé si fue con Marco Antonio Rojas, con Pacheco, con Cañedo, no me acuerdo. Que por cierto falleció Lauro Beltrán, Lauro sí, Castillo. Sánchez, sí, Lauro Castillo. Fue síndico y bueno, un tema muy interesante de su vida. Alejandra hizo un estudio de la prostitución, habló con las prostitutas, con las señoras que se dedican a vender su cuerpo, se enteró de todas las mafias, de los protectores, de los lenones, publicó algunas cosas y tiene muchísima información en el tema. Y saben ustedes que no hay asistencia ni política, ni social, ni jurídica para las mujeres que por necesidad o por obligación o por chantaje venden su cuerpo. Ujú. Ahí el Estado mexicano tiene una asignatura pendiente. El Estado mexicano y la mitad de los estados en el mundo. Y Y también la como mitad de los sociedad. estados en el mundo. Sí, claro. Y también como sociedad, fíjense que el año pasado los alumnos de ciencias políticas, una alumna particular, invitó a a dos chicas de asociaciones diferentes que fueron objeto de trata de personas. Y es trata de personas, ¿no? Yo también decía trata de blancas y me han No, corregido. no, sí. Es trata de personas. Y entonces, pues ellas platicaban su experiencia, ¿no? Desde cómo fueron enganchadas, qué fue lo que pasó. Una de ellas habla precisamente de que sufrió 3000 violaciones, ¿sí?
y cómo se va dando y cómo pues logra salir de esto, ¿no? Y muy interesante cómo operan estas redes, ¿sí? Y lo que decía Javier, ¿no? Cómo se da todo un negocio alrededor de esta situación, un negocio que es muy redituable y un negocio que es muy demandado, ¿no? Y ella decía, mientras exista la pornografía, mientras exista esto, hay demanda, ¿no? Y mientras haya demanda, bueno, pues va a haber quienes estén tratando o quienes estén en esta dimensión. Y esto, como lo decía Javier, me parece interesante porque si ustedes recuerdan, ha habido varios casos de colombianas, venezolanas, pero también aquí en México, todas estas redes que surten a ciertos sectores, ¿no? Y en este aspecto, pues hay niveles también, lamentablemente. Hay, lo decía Alberto, no es, suena tremendo, suena terrible, pero sí, el producto, dependiendo del tipo de producto, me cuesta trabajo verlo así, pero también es de acuerdo a esa demanda, ¿no? Y entonces una de ellas decía, pues mientras haya quienes estén consumiendo esto va a ser redituable. Y entonces es todo, cambiar toda una cultura, cambiar todo un chip en este sentido. Pero hablando sobre todo del tema del municipio de Tlaxcala, bueno, pues pues les deja. Y por ello se van dando. Hay una académica, la doctora Rosales, creo que es el apellido de la UPAEP, que hizo un estudio basado en la investigación de la trata de personas que dice de Tlaxcala a Brooklyn, Ujú. con datos asombrosos, ¿eh? Sí, entonces, y el punto es ese, ¿no? Mientras haya una demanda, mientras haya quien pague, ¿sí? Ya sea en la 14, digo, yo que luego voy por esa zona. Yo vivía en la 10 Poniente un tiempo con la 9 Norte, ¿no? Entonces recuerdo que salía de la universidad, atravesaba el Paseo Bravo y subía toda la 9. Yo llegué a conocer, llegué a ser familiar pues en ese cruce y muchas mujeres llegaron a serme familiar, ¿no? Y cierto, yo tenía una visión diferente. A mí me la cambió un profesor de la universidad precisamente, que él tenía que tratar con ellas como ministerio o alguna cosa así. Y un día nos confrontó a mi grupo, no sé si lo recuerdas, Humberto, el tío Foncho, ¿sí? Nos, sí, nos planteó una situación, dice, ¿y ustedes contratarían a una de estas mujeres si les pidiera ayuda para ser parte en su casa? ¿Sí? Las contratarían como servicio doméstico, les darían una oportunidad y chanfles. Fue, yo creo que una de las clases que más me han impactado en la universidad por la situación de cómo se dio la condición humana, ¿no? Entonces, creo que por eso ahorita que decían sí, pero también como sociedad tenemos una deuda, a mí me parece. A ver, esta mesa se puede tornar bien interesante, pero creo que nos va a dar el tema como tal es para una Sí. discusión bien amplia con especialistas, me parece que tanto desde la academia como desde la función pública, si en algún momento te animaras a hacerlo, creo que también desde luego tendrías que invitar, por ejemplo, a Cata Pérez Osorio, que como en su Sí, momento Sí. también, Catalina desde una tiene también, perspectiva, sí, 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 ella sí. vio y nos enteramos mucho de estas mafias, porque sí, en el papel, desde izquierda, desde derecha, porque yo creo que ideológicamente el cómo se aborda, por ejemplo, el tema de la prostitución tiene diferencias en ambas partes, ¿no? Bueno, cuando En era una que tiene que una ver. concesión para los elementos de la policía judicial o de la policía en el estado que habían intervenido en favor de movimientos contra la universidad, Gonzalo Bautista, el famoso Ujú. Chisín, O sea, aquí, ojo, Malena, hay. Guadalupe 17 o qué, 16, me acuerdo. O No, sea,
Aquí es un tema tan humano, y digo tan humano porque está acompañado desde la lógica de la necesidad y la precarización Ujú, en torno a también lo que tiene que ver el patriarcado y el machismo, ¿no? Es decir, ujú. ¿por qué ofrecen el servicio? ¿Por qué se consume? Ambas se tienen que abordar Porque hay desde una demanda. perspectiva Por- humanista, ¿no? Y eh, eso desde la manera de ejercer el poder, ya sea en una lógica de izquierda, de derecho, como le queramos llamar, pues existe dos formas, o se regula o se prohíbe totalmente, ¿no? Y eso implica muchas aristas, muchos elementos de análisis. En efecto, es un tema que creo que es de esos temas que rebasan al Estado, y rebasan al Estado porque, insisto, porque tiene un enfoque y tiene una dimensión humana que es bien compleja, ¿no? Dicen, la profesión más vieja del mundo se ha justificado, ¿no? Pero digo, al final, creo que este tema, ¿no? Es parte de esto que como sociedad hoy asumamos que las nuevas generaciones podrían trabajar en, no sé si es su erradicación, ¿no? Pero trabajarlas a fondo, ¿no? Desde una, insisto, desde una perspectiva humanista, pero que el Estado empiece a ejercer algo. Y en efecto, no hay leyes, no hay intenciones, nadie se quiere meter en ese asunto porque es complicado, porque es moralmente complicado, porque es políticamente incorrecto meterse. Entonces, ojalá en algún momento si se haga una mesa, estaría yo muy a Oye, gusto de observarla con Morena tendrá, especialistas en el tema, pero ¿y esto cómo es detonado? Pues las violencias ejercidas por un viejo rancio como es Julio Iglesias, y que hoy creo que por lo menos nos permiten eso, que tengamos esta conversación, ¿no? El tener esta Ujú. conversación oye, ya es una ganancia. déjame preguntarte si Morena tendrá alguna sugerencia, aportación para solucionar este problema. Ay, mira, le pegas en otra de las cosas terribles, porque me ha quedado claro, mira, cuando un partido emerge, y lo hemos platicado en algún momento de la lógica de partidos, cuando un partido emerge de los movimientos sociales, uno asume que va a reivindicar las consignas de los movimientos Ujú, sociales. así es. Y siempre se ha planteado que en la izquierda han estado muchos de los movimientos sociales, particularmente movimientos feministas. Y sí, creo que en la 4T ha habido destellos de algunos ejercicios de gobierno feministas, destellos. Pero la realidad de la 4T es que es una realidad machista. Sí, una mujer es presidenta y por lo tanto desde allí se pueden bajar ciertas políticas que hoy nos permiten decir es presidenta, es comandanta. Pero esto es solo una pequeña parte, pero en la realidad, en el ejercicio del poder, particularmente en los estados, tenemos el ejercicio de poder más machista que se pueda dar, más conservador que se pueda dar, más que ha renunciado totalmente a la búsqueda de víctimas, a la búsqueda de desaparecidas, que ha sido muy endeble en términos de la erradicación de los feminicidios, que ha sido terrible en las justicias sociales, que los ministerios públicos están atascados de machos que revictimizan, que los medios de comunicación que han sido violentos contra las mujeres hoy son aplaudidos con convenios. Entonces, la 4T ha demostrado todo menos ser feminista. Ándale, esa es una declaración muy fuerte. Alguien lo tiene que hacer. Y los ¿Qué movimientos lo han más? dicho, ¿no, Luis Alberto? En el sentido de cómo se da el 8 de marzo, cómo se da, pues muchas de las cosas aquí mismo en gobiernos pasados en Puebla, desde que llegaron los gobiernos de la 4T. Yo escuchaba a alguien decir en una ocasión que acompañé una manifestación y decían, ¿no? Me acuerdo que era el gobierno de Barbosa, decía, bueno, pues ni Rafael Moreno Valle nos hacía esto, ¿no? A mí me hacía sonreír porque decía, sí es cierto, ni Rafael se atrevía a ponerle las vallas para que las mujeres Oh, no terrible. pudieran, pasar, ¿no? Avanzar, manifestarse. No, Y terrible. fíjate, la gran paradoja, ¿no? Es que hablamos de los gobiernos de la 4T cuando esos gobiernos de la 4T son los mismos personajes que gobernaron en el pasado con el PRI. ¿Sí? Esa Lamento es otra, profundamente estar esa es muy Qué de otra. acuerdo canijo contigo, eres, Carlos. Gare. Qué canijo eres. Eso Sí, es Está una... bueno, terrible, está pero es bueno. cierto. Está bueno, sí. Sí, sí. Bueno, ¿qué más? ¿Algún tema más? ¿Nos vamos? Ustedes deciden.
Jesús Manuel, si me permites medio segundito nada más, Claro. temas, como tú dirías, temas de la aldea, Ajá. económicos, muy, muy rápido. La Fed en Estados Unidos ha estado anunciando posibles nuevos recortes, recortes a la tasa de rendimiento en el bono del Tesoro. Está actualmente el bono a 10 años en el más o menos 4.1% anual. Anuncia que probablemente en junio hagan otro recorte de un cuarto de punto. Eso por presiones principalmente del gobierno de Trump, porque necesita reactivar su economía de una u otra manera. Lo cual, lo que va a pasar es que, digamos, el diferencial de tasas entre pesos y dólares se va a ampliar y le va a permitir, y lo digo desde ahorita, y eso va a pasar en junio, le va a permitir bajar en la misma proporción, o sea, un cuarto de punto, a Banco de México la tasa, de modo que pueda mantener el mismo spread de alrededor de 3 puntos porcentuales, es decir, seguirá manteniendo el mismo atractivo el peso y podrá darle una bucanada de oxígeno a la economía mexicana que le va a hacer falta a mediados de año. Sin embargo, tendrá efectos inflacionarios. Nada más. Ándale. Ándale, ándale, ándale. Oye, por cierto, ¿alguien sabe por qué subieron tanto los prediales en Puebla? Pues porque no les llega el recurso de ramo 28 y ramo 33. Claro, pero les va a salir mal el tiro, Jesús Manuel, porque creo que lo comentaba con Javier el otro día. En mi caso, por ejemplo, yo pagaba en el 24 3,500 por ahí. Para el 25 lo subieron a 9 y ahorita para el 26 lo subieron a casi 13,000 pesos. Es una locura. Y eso es precisamente porque no les llegan los recursos de la federación y una Oye, de las pero pocas se posibilidades. gastaron una borrada de dinero en iluminación, en propaganda, en eventos culturales, no en infraestructura, no sé qué onda. No, y se lo van a seguir gastando porque eso es lo que luce según una visión muy miope desde el poder, qué es lo que tienes que hacer para que el pueblo esté contento contigo. No les preocupa la seguridad, no les preocupa la prestación de los servicios de manera eficiente. Es importante la pavimentación, es importante la seguridad, es importante el servicio de recolección de basura, es importante el, el servicio de agua potable. Todos esos son importantes, pero esos son los asuntos que cuestan dinero y no lucen, aunque en el fondo tú como vecino estás contento si pasa el camión de la basura No los días que pasa tiene que o pasar. pasa tarde. Exacto, ese es el problema, porque no le meten estándares importantes precisamente para la eficiencia en la prestación de los servicios, ¿no? Hay altas posibilidades de que un municipio haga las cosas bien, siempre y cuando pues no se roben el dinero. Pero ¿quiere decir que todos los municipios o todas las administraciones municipales se roban el dinero? No, lo que quiero decir es que como no tienen Oh, di recursos, que sí, hombre. bueno, se No, sabe no que es tanto muchos eso, sí. Jesús Manuel, es más bien lo que decíamos, bueno, lo que sea tanto el Tigre como tu servidor. El problema es que no les llega lo suficiente de la federación. Mm. Porque si te comparas, perdóname que te este Tigre, ahorita ya me callo. Eh, El, el ramo 28, que son las participaciones que se distribuyen, se dispersan desde el gobierno federal a los, ¿cómo se llama esto? A los estados, que es el gasto ¿cómo se llama esto? El gasto discrecional, digamos, porque no está etiquetado como lo es el ramo 33. El ramo 28 ya es inferior en monto a lo que pagamos de servicio de deuda. Es decir, si no tuviéramos el pago de servicio de deuda que tenemos, podríamos tener casi una dispersión de ramo 28 del doble y entonces los municipios no tendrían la necesidad de estar jalando recursos de donde puedan de manera desesperada. Y ya me callo, Tigre, adelante. Estoy completamente de acuerdo contigo. ¿No? De verdad es que es una tristeza que pasen esas cosas porque pues lo que va a pasar es que muchos no van a pagar el predial. Entonces, dentro de No, 2 años no. Muchos no vamos a pagar el no vamos. predial, Me hombre, no nos incluyo, me incluyo, alcanza. me incluyo yo también. Y van a tener que, dentro de unos meses,
hacer unos ajustes y proponer reducciones, condonación de intereses, en fin, en lugar de instrumentar una medida de pronto pago, pues no subiendo de esa manera los impuestos. Pero lo hicieron todos los ayuntamientos, ¿eh? Yo vivo en Cuautlancingo y en Cuautlancingo es un escándalo. De acuerdo, hay que Oye, incentivar definitivamente que la gente pague impuestos, no al contrario. claro, porque Digo, además el espíritu del impuesto es que yo vea reflejado en servicios el pago de impuestos que yo hago. Ese es el espíritu original. Y cuando ves que lo que tú pagas no está siendo utilizado para la prestación de los servicios que tiene obligación de prestar la autoridad primaria más cercana, que es el ayuntamiento, pues evidentemente estás inconforme. Oigan, un comentario nada más sobre lo que comentábamos del CENTE. La página de Reforma donde habla que toma la fuerza en la 4T de la cooptación sindical, pone los iconos de todos los sindicatos que están metidos ya, son los que estaban antes con el PRI, ¿no? El de petroleros, la CROC, la CENTE, la CTM y por supuesto no olvidar el sindicato más importante para la 4T, El que es el de magisterio. Petrobras. Muy bien. muy El bien, magisterio. He No dicho. hay otro. No hay otro. muy bien. Pues estamos fritos, ¿eh? Estamos fritos. Digo, a lo mejor me voy a ir un poquito, un pasito atrás del tema del tema del arreglo fiscal, Jesús Manuel. México en particular tiene un arreglo fiscal muy centralista, de modo que en promedio los estados viven de los recursos federales alrededor de un 85-90%. Los municipios viven alrededor de un 15 a 18% más o menos en promedio de ingresos propios y el resto viene de la federación en ramo 33 y ramo 28 y todo viene, digamos, desde tesorería de la federación. Entonces el margen, a lo que quiero llegar es el margen de maniobra que tiene el municipio es muy limitado y sobre ese pequeñísimo margen tiene que hacer magia. Y en este momento no está haciendo magia, está haciendo desesperación. Ujú. Oye, por ahí leí también en una cosa que me alarmó, que la deuda externa de México está a punto de ser igual a la de Brasil. Te soy completamente honesto, no tengo exactamente ahorita el monto de la deuda externa, sin embargo, la proporción de deuda externa a deuda interna en México es muy superior en términos de deuda interna. O sea, estamos obviamente arriba ya del 51% como porcentaje del PIB, de deuda total, y la mayor parte, la muy amplia mayoría de ese monto es en pesos. La externa, honestamente, en este momento no tengo el dato. Muy bien. Pues señores, si no disponen otra cosa, les agradezco mucho. No, hombre, al contrario. Espero que se supere el número de visitas al programa, que vamos ahí con algunos récords, ahí luego les muestro. Y los reels que estamos subiendo en TikTok y en redes, me imagino que no los ven porque no todos ustedes están metidos en eso, pero los videos cortos de máximo 3 minutos están pegando mucho. Hay una buena demanda de lo que estamos haciendo, ¿eh? Qué bueno. Muy Sí. bien, Súper. bonito domingo. Bueno, pues muchas Igualmente para gracias, que les vaya todos. Hasta bien. luego.